hace algo menos de 4 años se cruzó un gran amigo por aquí, por el programa, y bueno, pues sé que le debimos de tratar muy bien porque se quedó, pero vamos, convencidísimo de que quería estar en este programa, y ahora vamos a por una 5ª temporada y bueno, estoy seguro que vamos a por una 6ª, 7ª y 8ª y seguiremos pudiendo contar con nuestro amigo y colaborador Javier, así que le damos la bienvenida y no le quiero hacer mucho más esperar. Así que, ¿qué tal, Javier? Muy buenas, bienvenido otra vez por el programa. Hola, muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Sabes que un día me colé en tu casa y desde entonces, está feo que lo diga, pero en mi casa también. Sí, claro, claro. Ya sabes que, bueno, aquí tienes cervecitas y todo lo que tú quieras. Te puedes abrir la nevera con total confianza. Y sí, hombre, por supuesto. Siempre lo recordamos igual, pero bueno, bueno, empezaste más bien entonces, aquí en esta casa desde las profundidades, ¿eh? Desde luego, con el Ara de San Juan. No se me olvidará nunca. Me acuerdo lo nervioso que estaba en ese programa. Qué mal lo hice, porque las cosas hay que decirlas. Pero claro, eso es como todo. Al final uno tiene que empezar, se tiene que acostumbrar a que te escuche la gente, a hablar para más gente, a saber expresarme mejor, porque obviamente todos los fallos que uno tiene al principio, aunque ahora también tengo, pero los vas puliendo y te vas enseñando a manejarte un poco a la hora de hablar. Pero muy contento, como bien has dicho, ¿eh? Yo no sabes que no me arrepiento, sabes que aquí estoy muy a gusto, que me encanta hacer el programa, que me encanta que la gente nos escuche y nos diga que nos escucha. Y nada, pues como bien has dicho, esta es mi casa y tenemos una hipoteca para muchos años, si Dios quiere. Efectivamente, esperemos que no nos suba el Euribor, no vaya a ser que tengamos que venderla. Así que nada, pues nada, pues ya ves, Javier, sí, a ver, yo no creo que lo hicieras ni mal, ni yo tampoco al principio, sino al final todo conlleva un rodaje, está claro, y tenemos que hacerlo, o sea, es así, no hemos nacido... No es que seamos buenos con esto, entiéndeme, pero sí que es verdad que quienes nos escuchen los primeros programas se van a dar cuenta de esa evolución. Poco a poco pues vamos puliendo todo y es normal, Javier. Además, como dices, yo el primer programa también estuve súper nerviosísimo. Pero bueno, Claro, con el es tiempo. que, Dime. como tú bien has dicho, ¿no? Esas cosas al final es una evolución, porque al final, y como bien has dicho, obviamente no lo hacemos perfecto, ni creo que lo vayamos a hacer nunca. También está un poco ahí la gracia, ¿no? El cada uno ser como es y al final aportar ese pequeño punto de diferencia, ¿no? Que en cada uno se expresa como se expresa y repite las cosas que repite, tiene esos gags, ¿no? Que al final repetimos mucho o algunas frases o algunas posturas que también tiramos mucho de ellas, pero que al final es como somos cada uno de nosotros. Pero sí que me refería básicamente a eso, ¿no? A esa evolución que hemos tenido, sobre todo creo que en calidad de audio a lo largo de los años hemos ganado bastante, y obviamente pues al final uno se va acostumbrando, como te he dicho, a expresarse, a redactar cosas, a resumirlas, a intentar que nos entiendan cuando hablamos para todo el mundo y bueno, y poco a poco, esto es una carrera que no tiene final. Pues nada, Javier, cuéntanos de qué nos vas a hablar en esta ocasión, estrenando la temporada. Pues mira, vamos a hablar de esas noticias que yo sé que a ti te gustan y vamos a hablar de un poquito esos gags del futuro, esos gadgets del futuro, ¿no? Y vamos a hablar de unos ojos biónicos y luego explicaré bien lo de ojos biónicos, porque no es que ya se haya inventado un ojo biónico para colocar en una cuenca de un ojo o para sustituir un ojo dañado. Simplemente para que veas lo lejos que estamos todavía cuando muchas veces hablamos de esas gafas de Google o de ese tipo de artilugios, ¿no? Ahora mismo hablamos de un material que podría imitar, digamos, cómo el ojo humano recibe la luz. Y eso sería un gran avance para poder crear esos ojos biónicos, pero de momento solo nos encontramos con el material, aunque estemos ya en ese futuro cercano, pero para que veas que todavía nos queda bastante por recorrer. También vamos a hablar un poquito de las novedades de los criovolcanes de Plutón, porque ya hablamos de esta noticia sobre esas primeras imágenes o esas primeras noticias que tuvimos de la sonda que pasó alrededor de 2015 y tuvimos esas primeras imágenes, pero ahora obviamente ya han pasado los años y los científicos han ido estudiando cierto tipo de características que se vieron en esos volcanes y parece ser que no es que hayan, digamos, no es algo casual, sino simplemente parece ser que Plutón tiene bastantes de estos criovolcanes, digamos que podría ser un paisaje predominante. Luego desglosaremos un poco más la noticia.
Y luego, pues para la vuelta, vamos a hablar del primer caso de abducción real contado, o por lo menos contado, ¿no? Si luego siempre hay algunas diferencias con algunos casos que no, o se contaron después pensando que será antes, o que no han sido contados, digamos, pero en principio hablaremos de la abducción del matrimonio Hill, que es ese primer caso de abducción que está bien documentado. Vamos a recordarlo un poquito, y ya que nos hemos metido a recordar, también vamos a hablar de una secta que fue muy famosa hace 45 años, que era la secta Heaven's Gate, que yo creo que la gente lo recordará por esas imágenes que aparecieron en televisión, en la cual entraron en una casa de campo y había mucha gente que habían cometido un suicidio en masa, y también tuvo ahí, fue una noticia bastante impactante de la época, y hace unos pocos meses fue el 45 aniversario. Vamos a hablar un poquito de ella por encima para recordarla, porque estas cosas, aunque parece que hoy en día no existen, nosotros de vez en cuando hablamos de alguna noticia de este tipo de sectas, porque siguen existiendo, siguen siendo igual de malas que lo eran hace 45 años, y lamentablemente es muy difícil acabar con ellas, pero nunca está de más tener un poquito de datos y saber por dónde nos puede venir este tipo de organizaciones. Muy bien, bueno, pues Javier, vamos a empezar con esa primera noticia que, como tú bien has mencionado, bueno, somos unos frikis de la tecnología, ya lo hemos visto en otras ocasiones con las gafas esas de Oppo, las de Google, y ahora con esos famosos ojos biónicos, que cuando me lo estabas contando se me estaba viniendo a la mente esa lentilla que tenía Robert Pattinson en Batman, que grababa todo en la última película de Batman del 2022. Y digo, bueno, lo mismo van por ahí los tiros, pero no, ya veo que los derroteros van por otro lado, así que nada, cuéntanos en qué están trabajando con estos ojos biónicos que todavía están muy verdes. Pues mira, hablamos de científicos de la Universidad de Nankai, en China, que han desarrollado esta especie de material que es muy fino y que de lo que es capaz es de imitar, digamos, de una manera muy precisa esa dilatación y esa contracción de las pupilas, que depende mucho de la luz. El estudio ha sido publicado por la revista de ciencia New Scientist y da, digamos, un paso más hacia el desarrollo de esos ojos biónicos que todos nos hemos imaginado cuando he dicho el enunciado de la noticia, y que serán, digamos, realistas y eficaces, pero yo creo que cuando hablamos de su utilización será en un futuro. Sí que es verdad que conforme avanzamos no será muy lejano, pero todavía estamos hablando de un futuro, ¿no? Esa creación de un ojo biónico que imite ese ensanchamiento y ese encogimiento de la pupila, obviamente se hace porque sería un paso más para ayudar a esas personas que tienen ciertas discapacidades visuales, ¿no? Explicándolo a grandes rasgos, ¿no? Cuando un ojo humano recibe luz, esta luz viajaría por la retina, ¿no? Allí lo que pasa es que esa recepción de estos estímulos lumínicos se transforman en unos impulsos nerviosos, y estos se envían al cerebro para ser procesados a través del nervio óptico, ¿no? Ese llamado reflejo de luz pupilar, que es como se llama, lo que hace es compensar esos cambios en los niveles de luz ajustando el tamaño de la pupila, que es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Cuando nos enfocan con una linterna o algo, como nuestra pupila de repente se hace pequeña, ¿no? Para permitir entrar la luz justa, ¿no? Esto lo que hace, para que nos hagamos una idea de cómo funciona más o menos el ojo, ¿no? Lo que nos permite es, por ejemplo, ver en alta resolución. La gente ve en alta resolución, y lo que hace cuando ese encogimiento es proteger la retina de esa luz tan brillante, ¿no? Todo este proceso se ve afectado en personas que tienen una lesión en el nervio óptico o en el nervio oculomotor, que es el nervio que, digamos, regula el movimiento de los músculos del ojo, ¿no? Lo que resultaría en esas discapacidades visuales, como podrían ser pues, una visión doble, sensibilidad a la luz, o incluso gente que tiene dificultad para poder enfocar esos objetos cercanos. Y lo que nos cuenta el autor principal de la investigación, que es Xu Wentao, es que si alguna vez los humanos quisieran usar ojos biónicos, y estamos cerca de conseguirlos, este reflejo era necesario que se recreara, porque sin esto no hay ninguna opción, ninguna posibilidad de que esos ojos biónicos pudieran llegar
en un futuro. Además, sigo la investigación de cerca porque son estas primeras pruebas las que se han hecho, y a no mucho tardar, Víctor, tendremos más noticias porque el autor principal de la investigación, Xu Wentao, ha dicho que ya van a empezar a intentar adaptarlo a ciertos espacios, este material, y ver cómo funciona en unos entornos más pequeños, y nos va a ir contando, según parece, a lo largo de los próximos meses cómo empieza a funcionar en ese primer ojo biónico que se va a crear, o por lo menos el primer modelo, ¿no? Digamos esa versión beta de este ojo biónico, y podremos ir actualizando la noticia porque además me parece muy interesante. Muy bien, bueno, pues ahora para la segunda noticia te has reservado unas noticias que han contado algo sorprendente y que les ha llamado la atención sobre unos criovolcanes en ese último planeta, que hay veces que sí es un planeta, otras veces que no, otras veces que pertenece a uno de esos 9 planetas del sistema solar. Pues nada, a ver si se aclaran y nos sacan ya de una vez de dudas. Así que cuéntanos, Javier, ¿qué han encontrado en estos criovolcanes de este sí o no planeta? Primero, para empezar, para mí, Plutón va a ser siempre un planeta, aunque lo quieran defenestrar, ¿vale? Y una vez dicho esto, pues mira, si vamos a remontarnos de esto que, ya, como ya te he dicho al principio, ya hablamos una vez en el programa, y nos vamos a volver a esas imágenes recopiladas por la nave espacial, que fue la New Horizons de la NASA, y que en 2015 fueron las que nos enseñaron esas imágenes que insinuaban, digámoslo así, la presencia de volcanes de hielo, ¿no?, en Plutón. Pero este nuevo análisis de los datos lo que sugiere en realidad es que, como ya te he dicho al principio en el enunciado, son una característica que está muy destacada en este planeta enano, y que además, por ejemplo, así como dato curioso, el volcán más grande de Plutón tendría alrededor de 6,4 kilómetros de altura, que no es nada desdeñable. Los volcanes de hielo podríamos decir que son similares a los volcanes normales, excepto que expulsan materiales que están helados en lugar de lava. Bien, ¿no? Yo creo que eso era algo que se podía saber a simple vista, entre comillas. Además, ya se sabe, Víctor, que existen en todo el sistema solar, incluido en la luna de Encelado, de Saturno, y en el planeta enano Ceres también hay este tipo de criovolcanes. Pero en esta nueva investigación que ha sido publicada en Nature Communications, lo que se afirma es que los volcanes de hielo además existen, aparte de existir, en gran medida en el planeta enano, pero nunca en el grado en el que se esperaban o en el que ahora se ha comprobado que de verdad existen. Kelsey Singer, que es la primera autora de este nuevo estudio y es una científica planetaria en el Software Research Institute de Boulder, en Colorado, explicaba que se sospechaba que algunas características en Plutón eran estos volcanes helados, pero ahora es cuando realmente se ha determinado que hay muchos de ellos y que cubren además regiones muy grandes. ¿Qué pasa con esto? Porque esto requiere, digamos, un gran volumen de ese material helado que expulsan, que realmente es móvil. Y aunque parezca una incongruencia, ¿eso qué requiere? O sea, ¿qué es necesario para que haya estas grandes cantidades de material helado móvil? Pues lo que requiere es más calor del que originalmente se pensaba que estaría disponible cerca de la superficie de Plutón. Para esto podemos recurrir a un viejo dicho, ¿no?, que se ha dicho siempre, y por lo menos mi abuelo lo ha dicho muchas veces, lo dijo el hombre cuando vivía, que era donde hay humo es que hay fuego, ¿no? Pero en este caso lo que tendríamos que hacer sería trasladarlo y pensar que donde hay criovolcanes tenemos que pensar que hay agua líquida. Y para que exista esta agua líquida tiene que hacer calor. En esta investigación, digamos, al principio se sugirió que apenas había calor debajo de la superficie de Plutón, pero ahora con estos nuevos hallazgos, lo que hacen es desafiar esta suposición. Además, Kelsey Singer y todos sus compañeros científicos no están del todo seguros de cómo Plutón ha logrado retener tanto calor. Pero una de las ideas que tienen es que podría haber, digamos, una especie de capa aislante en Plutón, o en algunas partes de Plutón, que pudiera tener atrapado algo de calor, y ese calor se podría acumular, digamos, a niveles más altos con el tiempo. En este nuevo estudio, el equipo de Singer lo que hizo fue revisar todos los datos disponibles que estaban recopilados, como ya te he dicho al principio, por esa nave espacial, por la New Horizons, y que pasó volando por Plutón el 14 de julio de 2015, a unas velocidades
creo recordar que iban entre 85.000 y 86.000 kilómetros por hora. El equipo lo que quería en ese momento era recopilar la mayor cantidad de información posible sobre estas estructuras, ¿no? Estos criovolcanes, incluidos todo lo que se pudiera saber sobre ellos, sobre los tamaños y formas, y también de qué estaban hechos, ¿no? Para tratar de comprender cómo se formaban, ¿no? Se centraron en un área en concreto, que es el área sudoeste llamada Sputnik Planitia, que es una cuenca que ellos llaman de impacto, ¿no? Que estaba cubierta de hielo, pero de un hielo alrededor de unos 1.000 kilómetros de ancho. Y aquí es donde se puede encontrar el Great Mons, que es un volcán, junto con otro montículo que es más prominente al lado de este volcán, que es conocido como el Picard Mons. Estos montículos, hay que decir, Víctor, que son impresionantemente grandes, especialmente si consideramos que Plutón mide solo 2.380 kilómetros de ancho. La más alta de estas cúpulas volcánicas mide, como ya te he dicho al principio, alrededor de 7 kilómetros de alto, y el tamaño de anchura sería entre 30 y 100 kilómetros. Así que, como señala este mismo documento del que nos han informado, es probable que todo el terreno sea el resultado de esos múltiples sitios de erupción y, digamos, una cantidad bastante significativa de ese material que es ese material eruptivo, ¿no? Ese material que sale de los volcanes. Además, en el estudio, los científicos contaban que estaban sorprendidos por el tamaño del área que cubría todo ese material criovolcánico, ¿no? Una extensión que de media tendría de unos 300 por 600 kilómetros, por lo menos hasta donde se podía ver en las fotos, ¿no? Incluso es posible que exista más material criovolcánico en áreas que el New Horizons no llegó a fotografiar porque pasó muy rápido, ¿no? Además, el equipo experimentó con varios modelos de procesos geológicos para ver si podían llegar a reproducir esos volcanes helados que se veían en Plutón. Y el modelo más cercano fue uno en el que el material, digamos, se va acumulando desde abajo de los volcanes y lo que al final hace es construir una cúpula inyectando ese material desde abajo. Además, curiosamente, todos estos cráteres de impacto, Víctor, no se encuentran por ninguna parte en esta área en concreto. Digamos que está, digamos, tiene mucho contraste si vemos otras zonas de Plutón. Esto lo que sugiere es que esta actividad criovolcánica, de haber ocurrido hace relativamente poco tiempo, porque hablamos de que todos estos son supuestos, ¿no? La estructura interna de Plutón retendría cantidades muy significativas de calor residual. Lo que pasa es que todavía no se sabe realmente la naturaleza de estas características, incluso si este último montículo o este volcán, como ellos han llamado volcán, que es el Great Mons que te he comentado hace poco, es realmente un volcán, pero ellos así lo piensan. Me queda decir, hablando de este denostado Plutón, como bien has dicho al principio, que Plutón es un planeta o un planeta enano, o como lo quieran llamar, que nunca ha decepcionado a nadie. Este planeta, ¿no? Digamos, llegó un momento de la historia en el que era inspeccionarlo minuciosamente durante tanto tiempo era muy difícil, y lo que hizo a los científicos fue obligarlos a imaginarse cómo sería en realidad. Gracias a New Horizons nos lo puso ahí, digamos que expuso a Plutón como el bicho raro, ¿no? Por decirlo cariñosamente, que todos esperábamos que fuera y que al final es, ¿no? Y que es obviamente un objeto muy curioso y que tengo que decir que va a mantener ocupados a los científicos durante mucho, mucho tiempo, Víctor. Ahora, con la tercera noticia nos vas a hablar de una adopción que, bueno, que debe de estar pero tan bien argumentada y tan bien documentada, que bueno, que es la abducción, no una de las adopciones, sino la verdadera abducción del matrimonio Hill. Así que cuéntanos, Javier, ¿qué has recabado sobre este caso? Sí, mira, pues yo creo que a estas alturas recabar obviamente nueva información de la abducción del matrimonio Hill es muy complicado, ¿vale? Hablando de documentales, series de televisión, programas de televisión de la época, fotografía, libros, una película incluso, o sea, es infinito la cantidad de material que hay. Tengo que decir que aunque suene raro,
no se suelen llevar mucho la contraria en cuanto a datos hablamos, de unas cosas, de unas películas, unas series, todo lo que he nombrado, de unos a otros, lo cual siempre está bien, porque eso quiere decir que al final no hay muchos datos que bailen, con lo cual, Víctor, me he permitido hacer un pequeño resumen de lo que sería esa abducción del matrimonio Hill y que puso los casos de abducción en la palestra, ¿no? Si hablamos así, para empezar así, para que no sea muy brusco, ¿no? Podríamos hablar, ¿no? Betty y Barney Hill volvían de unas vacaciones en Canadá una noche que era el 19 de septiembre de 1961, cuando de repente, a partir de ahí, sus vidas ya cambiaron drásticamente a otra cosa. Porque ese día, según cuentan ellos, fueron testigos de algo que era insólito. Fue la presencia de una luz en el cielo, en la carretera US 3 de New Hampshire. Al principio, Betty y Barney creyeron que se podría tratar de una especie de estrella fugaz, pero cuando la luz se situó encima de ellos, se dieron cuenta de que algo no funcionaba del todo bien. Podríamos decir que este sería el comienzo de la historia de la abducción del matrimonio Hill, ¿no? Betty y Barney Hill iban en su Chevrolet Bel Air de 1957. Ambos iban acompañados por su perro, por su perra en este caso, que era una perrita que se llamaba Delcy, y que ya comenzó a ponerse un poco nerviosa ante la presencia de esta luz, ¿no? Además, esta luz los siguió durante un buen rato conforme iban pasando por distintos pueblos y obviamente los nervios comenzaron a hacer presa del matrimonio, que estaba impactado porque realmente ni sabían lo que era ni sabían qué estaba por pasar, ¿no? Llegado un momento, la luz los adelantó y según nos cuentan ellos se toparon ante una imagen insólita, porque era una especie de disco de grandes dimensiones que tenía decenas de ventanas alrededor. De hecho, Betty cogió sus prismáticos, que los llevaba en el coche, apuntó hacia este disco, hacia este disco volador, incluso llegó a decirnos que detrás de las ventanillas vio figuras humanoides que los observaban. En ese momento, un sonido emergió de la nave y Betty y Barney Hill perdieron la conciencia con el coche funcionando, con el coche en marcha. Cuando despertaron, el coche había avanzado unos 50 kilómetros y habían pasado 2 horas. Las ropas que llevaban estaban rotas y manchadas y no recordaban absolutamente nada. Cuando llegaron a casa, Betty planteó la idea de hablar con alguien sobre lo ocurrido, pero obviamente Barney, su marido, se opuso con el argumento de la época, podríamos decirlo así, de que obviamente pues los tomarían por locos, ¿no? Al mes siguiente de lo ocurrido, Betty comenzó a tener pesadillas en las cuales veía imágenes desconcertantes. Además, Barney, que tenía una úlcera, pues había manifestado ya varias crisis de ansiedad, tenía hipertensión, había comenzado a tener insomnio, una serie de problemas que empezaron a surgir con el paso del tiempo, ¿no? A partir de aquí, pues ambos tomaron la decisión de acudir a sesiones de hipnosis, ¿no? Para intentar curar esos malestares y también saber, ¿no? Si esas pesadillas que habían comenzado a tener y esas crisis y ese insomnio podía tener alguna relación con lo que les había ocurrido en la carretera de New Hampshire. ¿Y qué pasa? Pues que aquí viene, digamos, aquí es donde pasa lo que se revela, es bastante aterrador, ¿no? De hecho, Víctor, existen algunos registros de sesiones de hipnosis que practicadas al matrimonio Hill por un experto psiquiatra, que era el doctor Benjamin Simon, y los acontecimientos, digamos que los podría resumir así, ¿no? La pareja bajó del coche y a su encuentro salieron 6 seres de piel gris, cuerpo flaco, ojos negros y vestidos con una especie de uniforme. Si alguien se quiere hacer la idea en la mente o si quiere buscar alguna fotografía, y el que no quiera buscarla, ya os digo yo que son los típicos grises de toda la vida, ojos almendrados, cabeza ovalada, abombillada, ese tipo de seres, ¿no? Betty y su marido fueron llevados al interior de la nave, donde fueron examinados por completo. Les extrajeron muestras de piel, de cabello, de sangre y de las uñas. Además, los humanoides les mostraron un mapa estelar que señalaba su lugar de origen. A partir de aquí, Víctor, como ya has dicho al principio enunciado, esto es lo que sabemos de la primera abducción extraterrestre de la historia, ¿no? Hablamos de 1965, en la que esta historia se dio a conocer por lo menos a la audiencia, ¿no? De hecho, el Boston Traveler,
fue el primer medio en publicar lo relacionado, el periódico, ¿no?, con el caso. Incluso con el encabezado era bastante llamativo, ¿no?, porque ponía terror ovni, secuestraron a una pareja. Después de aquí ya empezaron a venir, un año después llegó la edición de un libro que se llamaba El viaje interrumpido, que es de John G. Fuller, que obviamente estaba autorizado por la pareja, como ya te he dicho al principio. En 1975 se rodó una película que está basada en esta experiencia de los Hill, ¿no? Y a partir de aquí toda esta información, todos estos trabajos, lo que desataron fueron oleadas de avistamientos ovnis, abducciones y toda clase de encuentros con alienígenas en Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Además, Marjorie Fish, que es maestra y es una astrónoma aficionada, reconstruyó ese mapa que le habían enseñado los extraterrestres, ese mapa estelar, ¿no?, que supuestamente mostraron a Betty, ¿no? Además, ella nos dijo que el mapa correspondía al sistema binario Zeta Reticuli. Por eso hay que decir que al principio, si buscamos en estas primeras redacciones de la noticia, el caso de los Hill comenzó a ser conocido como el incidente de Zeta Reticuli. Si lo buscan en inglés, de Zeta Reticuli Incident, que es como realmente empezó a ser conocido. Aquí llegó como la abducción del matrimonio Hill o los Hill, pero realmente ese es el nombre original, ¿no?, de Zeta Reticuli Incident en Estados Unidos. Y obviamente ya Barney Hill murió en 1969 de una hemorragia cerebral y Betty murió de cáncer el 17 de octubre de 2004 y ya no nos pueden dejar nada más, pero tengo que decir que Betty era considerada en los grupos de ufología como toda una celebridad. Y mira que te digo, tampoco es de extrañar, porque tuvieron los bemoles de contarlo en la época cuando, si hoy en día te lo piensas, cuando hablas de todo este tipo de cosas, si contarlo o no, pues imagínate en la época lo que podrían pensar. De hecho, como ya te he contado en el resumen, al principio eran muy reticentes, sobre todo el marido, a contarlo porque nos van a tachar de locos, pero al final con el tiempo se fueron haciendo, se acostumbraron a los programas, se acostumbraron a las entrevistas, nos lo contaron y hay que dar las gracias porque es uno de los incidentes ovni en el que más datos tenemos siempre de la parte de los dos protagonistas. Ya voy a dejar a cada uno que crea que es verdad o que es mentira, porque cuando entramos en todos estos temas de hipnosis a la hora de recuperar recuerdos y todo esto, últimamente la verdad es que es un follón, porque que si son recuerdos que se han instaurado ahí, que al final se puede extraer lo que uno quiera aunque no haya sido verdad, incluso se puede colar alguna fantasía. Eso lo voy a dejar a juicio de cada uno de nuestros oyentes, pero los testimonios están ahí, los programas están ahí, las entrevistas con ellos personalmente están ahí y bueno, es un caso que hay que recordar porque es uno de los primeros bien documentados. Bueno, y ahora a continuación nos vas a hablar de una de las muchas sectas que hay repartidas por todo el planeta y bueno, que todas acaban, casi todas, más bien diría yo, acaban muy igual, ¿no? Con grandes suicidios, todos los bienes que tenían esas personas que se han suicidado pasan a unas personas que todavía siguen vivas y que casualmente son los que les han incitado a que se quiten esa vida. Y bueno, pues nos vas a hablar ahora de la secta de Heaven Gate, que bueno, como bien has mencionado, este año pues celebran los 45 años, creo que era de la creación de esta secta, ¿verdad, Javier? Sí, celebran los 45 años de lo que viene a ser de verdad la catástrofe. O sea, hace 45 años que podríamos decir estos delirantes integrantes de esta secta, Heaven's Gate, se mataron en la mansión de San Diego. Bueno, pues nada, pues cuéntanos acerca de esta secta, ¿en qué consistía? ¿Cuáles eran sus ambiciones antes de querer quitarse la vida? Pues mira, aparecieron 39 personas fallecidas en esta mansión y que se habían preparado para un viaje especial, y lo entrecomillo mucho, ¿vale? Al mundo de los ovnis, al mundo de los aliens, del encuentro con Dios, ¿no? Digamos, con un equipaje que cabía en una mochilita que cada persona fallecida tenía al lado, y todos con las mismas zapatillas de moda. Es todo muy rocambolesco, ¿vale? El líder, que se llamaba Marshall Applewhite, decía que él era la reencarnación de Cristo, que el sexo era terrenal y bajo. De hecho, varios hombres de la secta se habían castrado.
y que se comunicaba con los extraterrestres a través de una famosa serie de televisión. Por muy raro que nos parezca, Víctor, cuando hablamos de este tipo de sectas, y por muy rocambolesco que nos parezcan sus principios o su manera de hacer las cosas o cómo propagaban ese mensaje, hay que decir que hay mucha gente que al final acaba cayendo en todo este tipo de cosas, por muy raro que nos parezca o por muy incomprensible que llegamos que puede llegar a ser, ¿vale? Como ya te decía al principio, 39 personas, ¿vale? 21 mujeres y 18 hombres. Todos encontrados en el suelo, sobre unas colchonetas, todos con unas zapatillas Nike, con un modelo en concreto, el modelo Decades, que eran de color negra. De hecho, la empresa, Víctor, como dato curioso, tuvo que retirar de la venta este tipo de zapatillas después de la tragedia. Todas las personas fallecidas tenían la cabeza cubierta con unas mantas hexagonales de color violeta, y muchos, o casi todos, ¿no?, tienen una, como ya te he dicho al principio, una pequeña mochila de colores, en la cual, ya te digo, tenían ese equipaje mínimo para también ese viaje trascendental, ¿no?, al mundo de los ovnis o de los aliens o al encuentro con Dios. Cada uno que de hecho ellos habían, digamos, quemado casi todo este tipo de mensajes, ¿no? Todos encerrados en una mansión alquilada en ese condado de San Diego, en California, y así como te acabo de describir, es como los encontró la policía, los forenses y en ese momento el resto del mundo. Era un miércoles 26 de marzo de 1997 y esta delirante secta, lo vuelvo a repetir, que era Heaven's Gate, las puertas del cielo, dicho en castellano, había llegado a su fin. Este fue el último gran suicidio masivo del fenómeno de sectas que ya golpeó a Estados Unidos desde los años 70 y que tengo que decir, Víctor, que llevó a la muerte a un número nunca calculado de personas, ¿vale? Solo en Guyana, en 1978, ya se suicidaron 918 personas de otra secta, miembros de la secta del pueblo, que era como se llamaba, y el pueblo del reverendo Jim Jones, y lo mismo hicieron 80 davidianos, que era como se llamaban los discípulos de David Koresh en Texas en 1995, pero esos son otras sectas de las cuales, si nuestros oyentes quieren o les apetece, podemos hablar otro día, porque aquí tendríamos material para hacer infinidad de programas, ¿no? Porque cuando hablamos de las sectas y de todo este tipo de cosas, tengo que decir que no, el secreto de ellas no está en la personalidad de esos líderes, ¿no?, sino, digamos, también en la de la gente que los sigues, ¿no?, que los siguen, envueltos en esa especie de trama de ideales que mezclan religión o algo parecido a una religión, que no se me enfade nadie, esa búsqueda de Dios, esa certeza de un apocalipsis inminente, pues todo ello mezclado, no metido en la coctelera con algunas profecías bíblicas interpretadas un poco como a uno le viene en gana, la esperanza de una vida eterna, una resurrección asegurada, la sexualidad, que casi siempre tiene algo que ver también aquí, tanto porque sea desatada o en este caso, como hablamos de esta secta, porque sea ausente, y esa muerte, ¿no?, la muerte como ese paso final hacia esa salvación definitiva, es ese cóctel que hoy en día tengo que decir que todavía es indescifrable y que es muy peligroso cuando hablamos de todas estas sectas. Pero bueno, volviendo a Heaven's Gate, que además, ya te digo, le había agregado esa mezcla a ese cóctel, ¿no? Le había agregado esa mezcla de ovnis, extraterrestres, internet, que estaba en plena expansión en esos años, y además los luciferianos, que era como los llamaban ellos, que eran extraterrestres súper desarrollados, que mantenían a los humanos sin desarrollo en la Tierra y que les impedían alcanzar ese siguiente nivel, ¿no? Las autopsias que se hicieron a la gente que se suicidó, a estos miembros de Heaven's Gate, demostraron que 8 de los varones, como ya te he dicho al principio, estaban castrados y que la secta obviamente despreciaba el sexo. El grupo, además, se había matado por etapas. Unos asistieron a otros, después de, imagino, una cena de despedida la noche anterior y después de haber bebido una mezcla de alcohol que parece ser, según los informes forenses, que era una mezcla de vodka con alguna especie de barbitúrico que lo que hacía era
lentificar la actividad cerebral, y un poderoso analgésico fue lo que acabó con la vida de todos estos. ¿Cómo fue, digamos, no, Víctor? Que la pregunta que se puede plantear uno sería, ¿cómo es posible, ¿no?, semejante desatino, ¿no?, a las puertas del siglo XXI? Para eso tenemos que hablar del líder y fundador de la secta, que como ya te he dicho al principio era Marshall Applewhite, y que, como también te comentaba al principio, él era la reencarnación de Cristo, ¿no? Y que un cometa que en aquella época se acercaba a la Tierra era en realidad una gran nave espacial que lo llevaría a él, obviamente, y junto a sus seguidores, al verdadero lugar de origen, que era un sitio indeterminado de un universo que estaba en expansión. Además, tenía su propio vídeo, solía dar la bienvenida a la secta con un vídeo en el que salía diciendo algo así como: con toda honestidad tengo que reconocer a mi padre. Mi padre no es padre humano, mi padre es un miembro del nivel evolucionario sobrehumano, que era como lo llamaba él. Sus siglas en inglés eran TELA, acabado en H. Mi padre no es un padre humano, mi padre es un miembro del nivel evolucionario sobrehumano, el reino de Dios, el reino del cielo. Mi padre me dio a luz mucho antes que a esta civilización. En ese nivel de reino superior a los humanos, ese es el reino del cielo, ese es el reino de Dios. Algo así, con alguna frase más un poquito inconexa, es un vídeo de bienvenida que daba a la gente que volvía a la secta, ¿no? Y en todo esto también tuvo que ver su pareja, ¿no? Bonnie Nettles, la cual la muerte de su padre lo hundió en la depresión, ¿no? Hablamos de Marshall Applewhite, perdón, me he confundido ahí los datos. Cuando conoció a Bonnie Nettles, estaba hundido en una profunda depresión cuando su padre murió, ¿no? Esta Bonnie Nettles, que era una enfermera de un hospital psiquiátrico, que además era devota de teosofía, y fue cuando se juntaron los dos, cuando empezaron a discutir sobre misticismo, y una cosa les llevó a la otra y terminaron como pareja, eso sí, sin mantener relaciones sexuales, porque ya te he dicho, si se consideraban, los dos consideraban que el sexo era algo terrenal y bajo, ¿no? Pero sin que la abstinencia sexual esté ligada con ese éxtasis religioso o por lo que sea, porque realmente no lo sabemos. Digamos que ambos llegaron a la conclusión de que eran mensajeros divinos y que su propósito en la Tierra era el de propagar sus ideas, y se fundó este Heaven's Gate en el año 1975, cuando Applewhite tenía 44 años. Además, él mismo empezó a llamarse Do, y junto a su mujer, o su novia, o como lo queramos llamar, Bonnie Nettles, empezaron a dar un giro a esa idea que tenían sobre el mundo y sobre sus vidas. Ellos afirmaron varias veces que venían del espacio y que iban a regresar a su punto de origen. Además, digamos, era la interpretación exaltada de algunas conjeturas religiosas, ¿no? Applewhite creía en la llamada teoría de los antiguos astronautas, que sostenía que los extraterrestres visitaron la Tierra en los orígenes, ¿no?, que dejaron aquí a los humanos y que en algún momento de la historia regresarían para recoger a unos pocos elegidos, ¿no? De ninguna manera podríamos decir que es algo similar, pero esa idea de elección incondicional ya es mencionada en varias teorías teológicas de las iglesias reformadas cristianas hoy en día. Es verdad que también Applewhite le dio ese cierto toque, ¿no?, a su estilo, ¿no?, y que digamos, además el tío se convirtió en un fan de la famosa serie de Star Trek, que por la época estaba muy en boca, y de hecho, Víctor, él sostenía que los extraterrestres se comunicaban a través de él, se comunicaban con él a través de esta serie, a través de Star Trek. Además, lo que Do le pedía a los suyos, y era además esencial para alcanzar el deseado siguiente nivel, era despojarse de las características humanas, como podrían ser las familias, los amigos, obviamente nada de sexo, la individualidad de cada uno. Nadie debería tener aspiraciones, ni logros, ni trabajo, ni dinero y ninguna posición. Así es como llegarían a aquel nivel evolucionario sobrehumano, ¿no?, al que pertenecía ese padre no humano de Applewhite, en algún sitio, otra parte del universo, donde todos los habitantes vivían en una felicidad total y que además solamente eran alimentados únicamente por la luz del sol y no necesitaban sexo, no necesitaban comer y la gente no moría. Si todo esto que he contado ya suena
raro, Víctor, es más extraño que además la secta ganara adeptos, aunque lo hacen todas, pero además ganara muchas donaciones. Llegaron de California y de Oregón dispuestos a dejárselo todo a cambio de alcanzar ese siguiente nivel. En los años 90, la secta incluso recurrió a Internet, que como ya te he dicho al principio, estaba en boga de todos, ¿no? Estaba potencialmente subiendo para ganar más seguidores y más dinero. Se conformó un grupo incluso de diseño de páginas web que se llamaba Higher Source y que se hizo cargo también de la página oficial de la secta. La decisión de ese suicidio colectivo de los miembros de Heaven's Gate evitó que incluso que los dos o tres de los diseñadores de la página de la secta pudieran suicidarse, porque tenían la misión de mantener vivo el espíritu de esa religión, de la religión Applewhite, y de ganar nuevos adeptos, Víctor. Hasta tal punto tengo que decirte que la página siguió en Internet por lo menos hasta 2014. Y no voy a decir la página, ¿vale? Volviendo un poco atrás, en julio de 1995, los astrónomos descubrieron uno de los cometas más brillantes de los siglos XX, que era el Hale-Bopp, y que anunciaron que ese cuerpo celeste iba a pasar por la Tierra para, digamos, asombro de la gente normal en la Tierra, ¿no? Hablamos en abril de 1997 era cuando va a pasar. La gente normal se asombraba, pero para Applewhite, en cambio, este Hale-Bopp era ese vehículo de la salvación. Hasta él iban a llegar los fieles de Heaven's Gate para abordarlo y llegar así al reino de los cielos. Tengo que decir que en ese momento pensó con buen criterio, al César lo que es del César, porque él pensó que no había forma de trasladar los cuerpos físicos hasta un cometa gigante que surcaba el universo a velocidad espacial. Así que su gran idea, obviamente entre comillas, fue convencer a sus fieles de que era mejor el suicidio para que fuese la conciencia de cada uno la que llegara hasta el cometa. ¿Qué había que hacer? Abandonar este cuerpo terrenal. Llegó a asegurar incluso que su propio espíritu había viajado a una nave espacial y había recibido un cuerpo nuevo y que eso era lo que le esperaba a sus seguidores. Así que a mediados de marzo de 1997 el grupo se aisló y grabó varios mensajes de despedida. En uno de ellos incluso sale un hombre diciendo que él decidió conscientemente abandonar este vehículo, el cuerpo que está usando. Y una mujer también decía que se sentía muy emocionada de que al fin se pudieran ir todos juntos, como la clase que eran. Habían trabajado duro para probarle a los superiores que se merecían el esfuerzo que habían hecho por ellos. Además, Applewhite también aparecía en estos vídeos para calificar a esos suicidios, ¿no?, como la salida final del grupo, y aseguraba que todos odiaban este mundo con toda honestidad y que todos estaban seguros de que eran extraterrestres. Además, días antes habían comprado en North County, en San Diego, esas zapatillas Night Decades, 40 pares de zapatillas Night Decades negras, camisetas negras, pantalones negros y esas mantas hexagonales que te comentaba al principio. Se suicidaron por turnos, divididos en tandas, con un ritual que ya tenían prefijado, ¿vale? Parece ser que bebieron mucho zumo de limón para purificar sus cuerpos, según ellos, y luego también en abundancia esa mezcla de vodka y drogas. Y los supervivientes lo que fueron haciendo fue ir tapando a los muertos con esas mantas antes de seguir su camino, que no era otro que el mismo final. El 26 de marzo, un hombre muy rapado de pelo, que era Richard Fox y que se hacía llamar Rio DiAngelo, llegó hasta la puerta de la casa del Rancho Santa Fe, porque hay que decir que este Rio DiAngelo había vivido con la secta los últimos 10 años de su vida y le habían pedido que fuera allí pasado cierta fecha con su cámara de vídeo, abriera la puerta y empezara a grabar las imágenes. Y de hecho fue lo que hizo. El vídeo mostraba ambientes muy amplios, bien iluminados, colchones en el suelo y todos ocupados por gente que parecía dormir, que tenía los rostros cubiertos con estas mantas y los pies metidos en estas zapatillas negras. De hecho, a este DiAngelo, ¿no?, lo podemos llamar nombrado portavoz del grupo, ¿no? No quedaba vivo nadie más, excepto esos diseñadores de las páginas web que estaban encargados de eternizar, por decirlo de alguna forma, a la secta, ¿no? Además, Rio DiAngelo, como ya te estaba comentando, filmó
y cuando acabó de grabar todo, llamó al 911 y habló con la policía. De hecho, incluso tengo aquí el diálogo, Víctor. Él llamó y dijo: quiero denunciar un crimen. Es en Colina del Norte, 18241, Rancho Santa Fe. Muy bien, le contesta la policía. ¿Qué pasó allí? Se trata de un grupo religioso que se ha suicidado. ¿Usted no sabe qué pasó o cuántas personas son? No. La policía contesta: muy bien, vamos a ir a ver. Una hora más tarde, el sheriff del Rancho de Santa Fe y todos los ayudantes entraron en la mansión. Y obviamente, ni rastros del cometa, ni rastros de un vehículo espacial que se hubiera llevado los cuerpos, ni las almas, ni nadie que estuviera dentro de la casa. Obviamente, Víctor, no hubo viaje celestial hasta el siguiente nivel. Lo que estaban era todos muertos y otra vez guiados por un loco que llegó a convencer a muchísima gente y que incluso quiso que todo perdurara una vez que él hubiera ascendido al siguiente nivel. Ya sabes, cada vez que hablamos de este tipo de sectas se me pone mal cuerpo, pero nunca está de más recordarlas, porque esto hoy en día sigue existiendo y la gente tiene que tener, cuando pasamos esos momentos de debilidad, esos momentos de depresión, esos momentos en los que creemos que estamos solos, este no es el camino, y siempre hay gente esperando y acechando para atrapar a la gente que tiene problemas. Siempre, Javier, va a haber algún lobo acechando el rebaño. En el momento en que se separa una oveja, automáticamente se la degolla, se tira por ella y la degolla. Javier, ¿con qué facilidad, no? Consiguen convencer esta gente a personas, ¿no? O sea, es que tienen ese algo que muchos líderes han tenido para poder, no sé, meterse a esta gente en el bote. O sea, es que hasta dónde llega como para convencer a una persona que se tiene que quitar la vida. Madre mía. Claro, es que además son unos locos, pero son muy inteligentes, Víctor. Tocan puntos clave, ¿no? Tocan gente que está en depresión, gente que se siente desplazada, gente que por lo que sea no acaba de estrechar lazos con otras personas. Tocan ciertos puntos clave haciéndoles ver que con ellos sí que van a estar bien vistos, somos iguales que tú, te comprendemos, la gente te desplaza porque es rara, pero no es verdad, los raros son ellos. Ese tipo de cosas tocan esos puntos vitales, porque ya te he dicho, son locos, pero son muy inteligentes, en los que saben que pueden atrapar, como bien has dicho, son esos lobos que pueden atrapar a esas ovejas, se me entienda. Y claro, pero... y además evolucionan muy bien, y vuelvo a decir otra vez, se me entienda, que no estoy hablando bien de las sectas, pero siempre han sabido adaptarse muy bien a los nuevos tiempos, ¿no? Cada vez con una cosa, cada vez tocan un palo diferente para acabar engañando a la gente, pero porque, como bien has dicho, el ser humano es así, y entonces por eso muchas veces me gusta traer, ya hemos hablado de sectas o de un par de sectas en alguna ocasión, pero de vez en cuando me toca recordarlas, sobre todo cuando se convierten en noticias tan desagradables que dan tanta pena como esta, ¿no? Porque al final son 40 o 50 personas muertas. Entonces, siempre hay que tener ojo a visor con este tipo de gente, y me gusta recordarlo por eso, me gusta recordarlo porque aunque hayan pasado 45 años, estoy seguro de que ahora mismo, en este momento, habrá gente que esté en esta situación o que esté en algo parecido a esta secta, aunque no sé, secta es como lo llamamos nosotros, obviamente ellos se llaman el grupo de siguiente nivel, claro, pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Yo de verdad le pido a la gente que cuando, sobre todo, para la gente que una vez que se ha metido ya es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil. Sobre todo la gente que tienen alrededor, que detecten cualquier tipo de síntoma que podría estar relacionado con esto, hay enseguida que comentarlo, hay que intentar dirigir a la persona que se ha dejado engañar, hay que intentar convencerlo de que no es el camino correcto, porque esta gente no tiene escrúpulos, se aprovecha de ti hasta el último centavo y encima al final se lleva lo más preciado que es la vida, aunque en este caso incluso los jefes de las sectas hayan suicidado. Es igual, eso no justifica absolutamente que tú te quieras llevar a nadie. O sea, si tú te quieres ir al siguiente nivel, pues suicídate tú y no arrastres absolutamente a nadie.
Pero esto, desgraciadamente, Víctor, ha pasado y va a volver a pasar. Javier aprovechado siempre ha habido, siempre habrá, y bueno, no te voy a decir que sea difícil deshacernos de ellos, no, es imposible, es una tarea imposible. Así que, en fin. Bueno, pues Javier, como siempre, muy interesantes las noticias y bueno, pues con ganas de ver qué es lo que nos vas a deparar en esta quinta temporada en cada programa. Así que nada, hasta entonces, cuídate mucho y nos vemos en el próximo programa. Javier, cuídate. Claro que sí, Víctor, un abrazo para ti y todos los oyentes.